El tablero de la crisis europea podría aparecer ahora otro jugador, Eslovenia. Su ministro de Finanzas asegura que es capaz de afrontar los problemas económicos y evitar el rescate. Pero ¿cuál es la situación económica de este país y del resto de la zona euro? Analizamos este asunto ahora mismo en directo con Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Hola Juan, como decíamos, se empieza a escuchar ya que Eslovenia seguirá el camino de Grecia y Chipre y que tendrá que pedir un rescate. ¿Qué es lo que podría hacer pensar esto? Es muy posible que así ocurra porque la aplicación continuada de políticas que están segando la capacidad de generar ingresos y que están impidiendo que los sectores públicos actúen como apagafuegos de la crisis, pues lógicamente está poniendo las economías al borde del abismo, dejándolas sin pies y sin manos para reaccionar ante el enorme problema que ha creado la banca internacional y que es al que sigue sin ponérsele freno por parte de las autoridades europeas. Juan, en el caso de Grecia, el país puede recibir 2 nuevos tramos de ese rescate, pero mientras sigue obteniendo esa ayuda, el pueblo afirma que la situación no mejora. ¿A qué se debe esto? Pues porque realmente no es un rescate de la economía griega, sino que es un rescate, en todo caso, de los grandes acreedores que tiene la economía griega y se está produciendo de una manera que ahoga al pueblo griego y a la economía. Mire, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo que hacer frente a una deuda muy alta, se impuso un límite del 5% de los ingresos por exportaciones para que pagara esa deuda, porque lógicamente se entendía que por encima de esos niveles, pues la economía se quedaba sin ingresos. Ahora es fácil calcular que pueden representar en torno al 40 o el 50% de los ingresos. Lo que se está haciendo con Grecia no tiene nombre y además a eso se une la pérdida de libertades, el secuestro de las democracias, la criminalización del derecho humano básico a reaccionar frente a las agresiones. Se da todo tipo de libertad, todo tipo de favores, todo tipo de privilegios a los que han ocasionado la crisis y se hace descansar el peso de la policía, el peso de la deuda, el peso del sufrimiento sobre una población que nada tuvo que ver con ello y que tiene derecho, al menos, a rebelarse frente a tanta injusticia. Precisamente el pueblo griego se muestra cada vez más indignado ante esta situación, algo que el gobierno ahora responde con amenazas de arrestos, como estábamos hablando hace unos momentos en el caso de los docentes. ¿Por qué el gobierno elige esta vía tan brusca para acallar la crisis social? Porque es un gobierno, en mi modesta opinión, que trabaja para quien trabaja. Parece mentira que no se hiciera nada para frenar los desmanes de la gran banca que ocasionó la crisis, que se dé plena libertad al dinero para cometer cualquier tipo de atrocidad financiera como ha ocurrido en los últimos años y que al mismo tiempo se militarice a la gente que sencillamente rechaza la injusticia, la asimetría a la hora de tomar medidas, el privilegio de unos frente al sufrimiento de otros. Yo creo que eso es una muestra bien expresiva de la deriva totalitaria que se está produciendo en Europa de la mano de unos líderes que cada vez, desgraciadamente, se manifiestan de forma más clara pues como guardianes de los intereses de los que están arriba, justamente de quienes han provocado la crisis. Son verdaderos enemigos de la población y creo que por mucha militarización que haga el gobierno, que declare el gobierno griego, como cualquier otro gobierno, al final tendrían que militarizar el aire, tendrían que militarizar la vida, porque la gente normal y corriente, de una manera o de otra, como se ha demostrado 1000 veces a lo largo de la historia humana, se levanta frente a los totalitarios, frente a los dictadores y frente a quienes quieren imponer a la inmensa mayoría de la población una lógica que solo beneficia a una pequeñísima parte. Juan, dejamos Grecia, nos vamos ahora a España. El Eurogrupo valora el plan de salida de la crisis propuesto por el presidente Mariano Rajoy. Independientemente de lo que decida, ¿usted cree que tiene futuro ese plan? Bueno, puede tener futuro si siguen imponiendo medidas a base de decretos y en contra de la opinión de la mayoría de la gente y en contra
de los resultados que están procurando. El Eurogrupo manifestando que le parece bien este tipo de medidas simplemente ratifica su ceguera y, como digo, ratifica la extraordinaria complicidad que tiene con quienes han provocado la crisis, porque no hay ni un solo indicador, ni uno solo, que realmente muestre sin discusión que esas reformas que alaba el Eurogrupo han sido positivas para la economía española y para la sociedad en su conjunto. Empeora el paro, empeora la deuda, empeoran incluso las exportaciones, porque aunque es verdad que están creciendo al menor ritmo desde 2009, no hay un solo indicador que permita decir que son reformas positivas para la economía. La mayoría de la población las está sufriendo y cuando el Eurogrupo las convalida, pues lo que está haciendo el Eurogrupo es convalidar la sinrazón, la injusticia y un camino hacia la nada que solamente conduce a más sufrimiento y a otra economía más destrozada en Europa por las políticas neoliberales. Es un camino suicida, una vez más, y que realmente merece, y yo espero que así sea, pues el rechazo frontal, directo, contundente, eficaz, democrático, pacífico de la mayoría de la sociedad, porque realmente hay que parar cuanto antes esta agresión y esta sinrazón de las políticas europeas. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros en directo en nuestro informativo. Muchas gracias. Era el catedrático Juan Torres López, que nos comentaba la situación en torno a la crisis económica en Grecia, España y Eslovenia, entre otros países europeos.